Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. Un campesino sale de su casa en una finca productora de panela, en una vereda súper aislada de Colombia. Sí, una mañana cualquiera. Exacto, una mañana cualquiera. Los perros están súper inquietos y a lo lejos él ve la figura de un hombre alto, de espaldas, y asumiendo que es su vecino, lo saluda, o sea, con total naturalidad le dice, «Hola Luis, ¿qué pasa?» Claro. Pero la figura se voltea. Y bueno, no es Luis. Es una entidad de casi 2 metros, con un traje negro así hiperajustado y un triángulo rojo brillando en el pecho. Wow. Emite un gruñido profundo, casi digamos robótico, y en un parpadeo sale disparado dando unos saltos imposibles que cubren montañas enteras en segundos. Es una locura escuchar esto. Lo imposible aterriza. Camina entre nosotros, altera el entorno físico y pues deja cicatrices imborrables en poblaciones enteras. Sí, porque el nivel de evidencia que tenemos hoy sobre la mesa rompe con cualquier narrativa del típico avistamiento solitario. Ajá. O sea, hoy contamos con transcripciones detalladas, registros médicos e incluso reportes de intervenciones militares oficiales. Lo que resulta pues verdaderamente perturbador al analizar estos documentos es que no estamos ante una experiencia, digamos, subjetiva o una ilusión óptica. No, para nada. Estamos ante la disección de una mecánica no humana operando, o sea, a plena vista de todos. Exacto. Así que, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Nuestro objetivo hoy es, digamos, sumamente específico. Vamos a poner cara a cara 2 de los eventos de contacto masivo más abrumadores que están documentados en Sudamérica. Así es. Por un lado tenemos el incidente de Guasimal, esto es en el Valle del Cauca, en Colombia, allá por diciembre de 2012. Ajá. Y por el otro vamos a retroceder a 1977, al terror que, vació casi por completo la isla de Colares en la Amazonía brasileña. Vamos a desempacar esto, la cronología y las marcas físicas de ambos casos. Claro, porque el contraste entre los dos es lo que nos ofrece pistas reales sobre la metodología de estas inteligencias, ¿no? Para entender la magnitud de estos eventos es, digamos, imperativo establecer cómo se infiltran en la realidad de estas comunidades. Claro, el dónde, exacto. La geografía no es accidental. O sea, tanto los cañaduzales de Guasimal como la inmensa selva amazónica de Colares funcionan como puntos ciegos sociológicos. Puntos ciegos, me gusta ese término. Sí, son comunidades donde el tejido social es increíblemente denso. O sea, todos se conocen, dependen económicamente los unos de los otros, pero su infraestructura de conexión con el Estado central o con el mundo exterior es, pues, sumamente precaria. Y eso explicaría por qué el fenómeno puede, escalar sin una interrupción inmediata de las autoridades. Es como si buscaran deliberadamente estos lugares, ¿no? Totalmente. Pero a ver, el ritmo de esa escalada es completamente opuesto en cada caso. Si revisamos los registros de Colares en el 77, el inicio es engañosamente lento. Como un goteo. Exacto. Es un goteo. Un pescador aislado reporta que una luz descendió, lo inmovilizó y le provocó quemaduras. La comunidad asume que el hombre, estaba ebrio o delirando. Lo típico. Sí, pero luego cae un segundo pescador, luego un tercero. O sea, ¿por qué una inteligencia avanzada usaría este método tan lento, permitiendo que el pánico se siembre de a poco, hasta llegar a documentarse una muerte clínica por estas quemaduras? Bueno, el comportamiento en Colares, según los documentos, sugiere una fase de prueba y calibración. ¿Calibración? Sí, o sea, las fuentes indican que las primeras víctimas fueron blancos de oportunidad, individuos muy aislados en la madrugada, y al no encontrar una resistencia tecnológica o militar, el fenómeno simplemente amplió su radio de acción. O sea, no buscaban asustar por asustar. Para nada. No buscaban el pánico per se. El pánico fue solo un subproducto de una operación, digamos, sistemática y sostenida de extracción. Es una invasión progresiva del espacio aéreo que, lamentablemente, se vuelve letal cuando la población intenta resistirse, pues, con lo que tiene a mano. Lo cual contrasta, brutalmente con la cronología de Guasimal. Totalmente. Porque en Colombia, en ese diciembre de 2012, no hay ningún goteo. Es un despliegue táctico masivo en cuestión de horas. Fue instantáneo. Sí. Los reportes indican avistamientos de luces inusuales sobre ciudades principales, o sea, Palmira, Buga, Cali.
esto alrededor del 26 y 27 de diciembre. Y para el 28 de diciembre el fenómeno ya está en el suelo. A plena luz del día. Exacto. Las entidades están caminando por las fincas productoras de panela. Es una velocidad de manifestación que, pasa de la órbita terrestre al contacto físico cara a cara en menos de 48 horas. Y esa inmediatez descarta por completo la idea de una simple expedición, digamos, exploratoria cautelosa. En Guasimal, las entidades llegaron con un propósito súper definido en el terreno. Y no les importaba que los vieran. Exacto. No mostraron el menor interés en ocultarse de los campesinos locales. Esta transición tan rápida de la curiosidad visual a la presencia física masiva altera por completo la respuesta emocional de todos los testigos. Y ahí es donde entra el relato de Don Rafa, el que mencionamos al principio. Tenemos que detenernos en la morfología de estos seres porque los testimonios en Guasimal no varían. Todos dicen lo mismo. Sí, decenas de personas describen exactamente lo mismo. Seres de casi 2 metros con proporciones que algunos testigos comparan incluso con gorilas, debido a la musculatura excesiva y a la longitud enorme de sus brazos. Sí, la fisonomía es muy peculiar. Y además visten estos trajes negros completamente enterizos, muy ajustados, y tienen esa luz roja o triángulo luminoso justo en el centro del pecho. Y ese detalle, el detalle del triángulo luminoso es crítico. Testigos a muy corta distancia afirmaron que el fulgor rojo era, digamos, refulgente y visible desde cualquier ángulo. Ajá. Lo que nos sugiere no solo una fuente de iluminación, sino posiblemente un componente funcional del traje. ¿Cómo qué? ¿Soporte vital? Podría ser soporte vital o telemetría, sí. Además, mencionan que la piel alrededor de los ojos de las entidades era muy rugosa y que parpadeaban de manera asincrónica. ¡Ay, qué impresión! Sí, algo muy similar a los reptiles, específicamente lo comparaban con iguanas. ¡Wow! Pero, a ver, lo que me desconcierta a mí no es su apariencia, sino cómo rompen las leyes de la física frente a la gente. Ah, los saltos. Sí, los hermanos Perea, que es otra familia de la zona, ellos relatan haberlos visto dar lo que describen textual como saltos dimensionales. Y quiero hacer énfasis en esto. No estamos hablando de atletas olímpicos saltando una cerca, ¿ok? Claro, no es un salto normal. Para nada. Los testimonios dicen que cruzaban valles o montañas en segundos. O sea, biológicamente la fuerza de empuje requerida para ese salto simplemente destrozaría las piernas de cualquier ser vivo basado en el carbono. ¿Cómo justifican los análisis esta locomoción tan absurda? Bueno, la mecánica descrita ahí apunta más bien a una manipulación localizada de la masa o de la gravedad y no a una fuerza muscular cruda. O sea, tecnología. Exacto. Esto se corrobora con otro detalle fascinante de las fuentes, porque cuando estos seres aterrizaban tras dar esos saltos inmensos, los testigos relatan que la Tierra temblaba con un estruendo enorme. Como si de repente pesaran 1 tonelada, ¿no? Precisamente. O sea, un organismo no puede ser simultáneamente lo suficientemente ligero para flotar sobre una montaña y luego lo suficientemente denso para hacer temblar el suelo rocoso al caer. ¿A menos que? A menos que tenga la capacidad tecnológica o incluso biológica de alterar su propia densidad a voluntad. ¡Qué locura! Y esa, tecnología defensiva también explica la reacción a las armas de fuego. Ah, el incidente de las escopetas. Sí, porque el miedo inicial en Guasimal hizo que algunos campesinos armados con escopetas les dispararan a quemarropa. O sea, las fuentes detallan que los seres simplemente esquivaban los disparos instantáneamente. Es increíble. Pero esquivar perdigones de escopeta requiere moverse a cientos de metros por segundo. No es solo un acto de reflejos, es casi como si el traje de la entidad o su sistema nervioso anticiparan la trayectoria cinética antes de que se apretara el gatillo. Salieron completamente ilesos. Lo cual genera un cambio radical en la psicología de la comunidad entera, porque al ver que estas entidades son invulnerables, pero que además no responden con violencia letal a los disparos, el terror en Guasimal muta. Se vuelve otra cosa. Sí, muta hacia una extraña curiosidad y casi una diplomacia empírica. Hay intentos de comunicación donde los seres emiten unos balbuceos y los campesinos entienden que mencionan venir por la semilla o que andan buscando agua. Y aquí es donde se pone realmente interesante la comparación. Porque si la situación en Colombia terminó en esta, curiosidad diplomática, el escenario en Colares fue una pesadilla de supervivencia absoluta. Fue un éxodo. Total.
Los documentos muestran que el 80% de la población huyó de la isla despavorida. O sea, noches enteras donde los locales salían a golpear ollas y cacerolas. Haciendo ruido desesperadamente. Sí, intentando ahuyentar a las luces del cielo. La intención allí no era buscar semillas amistosamente. Estas luces, que los locales llamaban chupa-chupa, tenían un objetivo netamente extractivo y hostil. Y es esa diferencia en la intención lo que define la huella del evento. El relato de la doctora Welaide Sesim es fundamental para entender esta hostilidad. Ella era la médica de ahí, ¿verdad? Sí, como médica de la isla, ella representaba la autoridad científica local. En su testimonio, ella documenta haber sido perseguida en su propio automóvil por una de estas naves. ¡Wow! Y ella logró observar el interior del objeto y describió a dos seres de aspecto nórdico, rubios, que operaban una especie de estructura esférica. O sea, no buscaban comunicarse, estaban cazando, o al menos recolectando muestras sistemáticamente de una población que estaba acorralada. Pero esa hostilidad pura en Brasil nos deja una pregunta enorme. Si los seres en Colombia actuaban como, no sé, como biólogos de campo interactuando simbióticamente, y los de Brasil eran cazadores, sus herramientas y las marcas que dejaron deben ser completamente distintas. Totalmente distintas. Y cuando miramos los registros de interacción ambiental en Guasimal, nos encontramos con episodios que destrozan nuestro entendimiento de la biología. Hay un incidente con el agua que necesito que analicemos a fondo, porque, a ver, una campesina, en un intento como de pacificación, le ofrece agua a uno de estos seres en una vasija plástica. Es un encuentro de una proximidad, digamos, asombrosa. El reporte oficial indica que la entidad toma la vasija con la mano derecha, pero no ingiere el líquido. En su lugar se desplaza hacia un árbol de guásimo y acerca la vasija al tallo. Y aquí es donde la botánica se quiebra por completo. Sí, no tiene sentido. Según la fuente, el árbol parece absorber todo el líquido de la vasija casi de forma instantánea. A ver, la acción capilar y el transporte a través del xilema en una planta toman horas. Claro. O incluso días para mover agua desde las raíces hasta las hojas. Que la corteza del tallo absorba un volumen de agua en segundos implica una manipulación de la presión osmótica a nivel celular que es, pues, inducida externamente. Las implicaciones de eso apuntan a una interfaz tecnológica entre el ser y la flora local. Y el evento no termina ahí, porque tras esta absorción imposible, la entidad le devuelve la vasija a la campesina. Ajá. Pero ahora la vasija está llena de hojas frescas de ese mismo árbol. Es un intercambio simbólico, un gesto que denota un alto nivel de inteligencia relacional. Y justo después de devolver la vasija, ocurre lo que francamente parece ciencia ficción pura. Lo del desinfle. Sí. El testigo relata que el ser adopta una postura súper extraña y literalmente se desgonza, o sea, desinflándose como una llanta de carro durante unos 30 segundos. Es una imagen muy bizarra. Sí, y luego se reincorpora y vuelve a correr. Biológicamente, desinflarse implica evacuar una cantidad masiva de gas o fluido interno, perdiendo estructura esquelética temporalmente. ¿Cómo puede un ser hipermusculado perder su integridad estructural de esa manera y recuperarla medio minuto después para salir corriendo a velocidades sobrehumanas? Pues, a ver, la única explicación dentro de un marco analítico serio es que su fisiología no esté basada en estructuras esqueléticas rígidas como las nuestras. ¿Sino en qué? Sino, digamos, en un sistema neumático o hidráulico altamente presurizado y encapsulado por ese traje negro ajustado. Ese supuesto desinfle podría ser un proceso de termorregulación crítica. Ah, como enfriarse. Exacto, expulsando calor o gases tras un gasto de energía masivo, como fue el salto dimensional o la manipulación celular del árbol. Claro, eso explicaría también por qué interactuaban tanto con la humedad y el entorno natural. De hecho, en esa misma zona que en ese momento sufría una fuerte sequía, las fuentes señalan que los seres les indicaron a los campesinos puntos exactos donde cavar de forma superficial para encontrar pozos de agua utilizables. Buscaban ayudar de alguna forma. Sí, las huellas que dejaron en Colombia fueron ecológicas y topográficas, pero si giramos la vista hacia Colares, la huella es devastadora. El impacto allá no fue en los árboles, fue en la carne humana. Las cicatrices de Colares documentan una intervención médica forzada.
La doctora Sesim llegó a tratar a casi 80 personas que presentaban el mismo patrón patológico. 80 personas, es muchísimo. Sí. Quemaduras severas, necrosis de tejido y una pérdida masiva de vitalidad. Las fuentes describen que las luces descendían y lanzaban un haz, que a menudo es descrito como azul o plateado. Pero detengámonos en ese haz. Porque los sobrevivientes no describen un fuego que los envuelve. No, es un rayo altamente enfocado, más parecido a una aguja de biopsia de energía que a un arma destructiva. Exacto. Si el objetivo fuera matar, pues un láser térmico bastaría. Pero las lesiones de necrosis y los síntomas de anemia profunda que describe la doctora Sesim suenan más a los efectos de una radiación ionizante muy localizada. O sea, extraían algo a nivel celular o sanguíneo. Y el diagnóstico de radiación explica la pérdida de salud permanente en muchísimas de las víctimas. Porque no era una simple quemadura de primer o segundo grado que te sana con el tiempo. El tejido moría desde adentro hacia afuera. ¡Qué horror! Y los pacientes presentaban fatiga crónica severa, lo que sugiere que su sistema hematopoyético, o sea, su médula ósea, había sido suprimida. Literalmente le estaban drenando la vitalidad misma a la isla. Y no respetaban rangos ni entrenamiento militar. Esto me lleva al caso del capitán Holanda Lima. Un caso clave. Sí, él era el oficial al mando de la operación militar brasileña. Aquí tienes a un hombre entrenado para el combate, liderando un pelotón, que reporta haber sido completamente paralizado en su propia habitación por una entidad de pequeña estatura. Y cuando recupera el control motor, él descubre una marca normal en su mano. Una protuberancia. Exacto. Una protuberancia similar a un implante subcutáneo que definitivamente no estaba ahí antes de la parálisis. El caso de Holanda Lima es, crucial porque elimina por completo la variable de la histeria campesina que muchos argumentan. Claro. Tienes a un alto mando de la Fuerza Aérea, bajo parámetros de observación militar estricta, siendo vulnerado físicamente. El implante sugiere un marcaje o un monitoreo continuo a largo plazo. Totalmente. O sea, las leyes de la física fueron fracturadas en Colombia para interactuar con la naturaleza, pero las leyes de la soberanía biológica fueron violadas en Brasil para extraer recursos de la población. Y ante un colapso tan, digamos, masivo de la normalidad física y médica, la inercia lógica dicta que el Estado debe intervenir. Y lo hizo. En ambos países las autoridades entraron a las zonas calientes, pero paradójicamente, la llegada del Estado marcó el final documentado de la evidencia pública. El encubrimiento. Se levantó un muro de silencio institucional brutal. Y es el comportamiento estándar de la burocracia frente a una crisis ontológica. En Guasimal, por ejemplo, la intervención inicial fue puramente policial, impulsada por un sesgo cognitivo enorme. Sí, iban buscando otra cosa. La policía local entra a los cañaduzales bajo un manual estrictamente criminal. Reciben reportes de hombres corpulentos vestidos de negro y su conclusión inmediata es que se trata de grupos paramilitares o delincuencia organizada operando en las fincas. Claro, intentaron forzar un fenómeno interdimensional dentro del Código Penal colombiano. Exactamente. Pero esa estructura mental colapsa en cuanto pisan el terreno. Los investigadores recogen el testimonio de oficiales que, al llegar al lugar y buscar a estos supuestos criminales, se topan de frente con la anomalía. Se llevan un buen susto. Sí, porque las huellas en el lodo no tenían sentido ergonómico. Las distancias de los rastros desafiaban toda la biomecánica. Y uno de los policías presentes, rompiendo todo protocolo institucional, le declara explícitamente a los investigadores civiles algo muy fuerte. Lo vi y no era humano. Y cuando el escepticismo oficial es derrotado empíricamente, la institución prefiere retirarse. La policía colombiana no tenía jurisdicción sobre lo incomprensible, así que la investigación quedó en el limbo. Archivada. Registrada en fuentes civiles, sí, pero ignorada por la macroestructura del Estado. Pero a ver, en Brasil el Estado no ignoró el problema en absoluto. No, allá fue distinto. En 1977, el régimen militar brasileño respondió con una maquinaria pesada. La Fuerza Aérea Brasileña desplegó la infame Operación Prato. Y quiero enfatizar la logística de esto, porque no enviaron a 2 inspectores a tomar notas. Montaron un campamento militar formal durante meses en las playas de la Amazonía. ¿Con todo el equipo? Equipados, con radares,
cámaras y un montón de personal militar armado. Y la cantidad de evidencia recolectada por la Operación Prato es abrumadora. Las fuentes confirman la captura de más de 500 fotografías nítidas. 500, wow. Sí, y múltiples horas de grabación en video de las naves cilíndricas y las luces en operación. La seriedad del asunto obligaba a reuniones mensuales de altos mandos militares en el estado de Pará dedicadas exclusivamente a analizar el material audiovisual que el equipo de Yolanda Lima suministraba desde el frente de Colares. Y aquí es donde la maquinaria de ocultamiento entra en juego. ¿Por qué? ¿Cómo clasifica un gobierno 500 fotos de naves extrayendo sangre a sus ciudadanos sin que haya filtraciones masivas en la década de los 70? Con control absoluto. La respuesta es el control absoluto, ¿sí? La Operación Prato fue cancelada abruptamente y sin explicación lógica aparente. Todo el material audiovisual, los reportes médicos de la doctora Cecim, los registros de los soldados, todo fue sellado bajo el máximo secreto de Estado. Y esa cancelación abrupta suele indicar que la cúpula militar obtuvo las respuestas que buscaba, o, lo que es más probable, se dio cuenta de su absoluta impotencia defensiva frente a la tecnología que estaban filmando. Tiene sentido. Ocultar la evidencia se vuelve una cuestión de seguridad nacional, pero no para proteger a la población de los seres, sino para proteger al Estado del pánico masivo que generaría admitir que no tienen control sobre su propio espacio aéreo ni sobre los cuerpos de sus ciudadanos. Y ese secreto tiene un costo humano tremendo, porque el capitán Yolanda Lima cargó con la confidencialidad de la Operación Prato durante casi 2 décadas. Fue solo hasta 1995 cuando decidió romper su juramento de silencio. Ya no aguantaba más. No, y dio una entrevista extensa detallando las naves inmensas, el campamento en las playas y su encuentro con el ser que lo inmovilizó. Exigió que la Fuerza Aérea liberara los documentos. Y el trágico epílogo de esa revelación confirma la letalidad del secreto, porque poco después de que la entrevista se hiciera pública y generara esta conmoción, el capitán Yolanda Lima fue encontrado muerto. Sí. En circunstancias que todas las fuentes describen como altamente dudosas e inexplicables, pero que fueron catalogadas oficialmente de manera muy precipitada. Nos encontramos entonces con una validación irónica. Porque si las quemaduras en Colares hubieran sido producto de una planta venenosa local, o si las entidades de Guasimal hubieran sido simplemente paramilitares en trajes de buzo, pues el Estado no necesitaría blindar los expedientes por 50 años. No tendría sentido, claro. El gasto desproporcionado de recursos militares y el hermetismo estatal actúan como la firma que certifica la realidad de lo que ocurrió allí. Totalmente. Y estudiar detenidamente las interacciones biológicas imposibles en los árboles de Guasimal y luego las lesiones necróticas inducidas por radiación en Colares nos proporciona un mapa de comportamiento. Ajá. Las cicatrices en la tierra y en la piel están ahí. Fueron documentadas, medidas y eventualmente ocultadas. El escrutinio de estas fuentes nos revela los, digamos, severos límites de nuestro marco científico actual frente a inteligencias que dominan variables físicas que apenas comenzamos a teorizar. Sí, es un golpe directo a nuestro ego como especie predominante. Yo siento que creemos tener categorizado el funcionamiento del mundo, pero este análisis de verdad nos demuestra que en ciertas veredas y en ciertas islas nuestras reglas simplemente no aplican. No aplican para nada. Y si conectamos este panorama general, nos queda una reflexión inevitable. A ver. Tenemos a 2 comunidades aisladas, separadas por décadas y por toda la geografía sudamericana. Selva amazónica por un lado, campos de caña colombianos por el otro. Y ambas experimentaron la misma ruptura brutal de su realidad física. Sí. Y la pregunta que permanece abierta es, de todos los relatos relegados a mitología local o al folclore rural por la arrogancia académica, ¿cuántos son realmente la bitácora fidedigna de operaciones no humanas? ¡Wow! Operaciones esperando a que alguien, por fin, tenga la rigurosidad de leer las huellas que dejaron atrás. Es la clase de pregunta que altera la forma en que miramos un bosque vacío o un cielo nocturno despejado, la verdad. Quizá la verdadera anomalía no sea que ellos estén operando en nuestros puntos ciegos territoriales, sino nuestra propia terquedad en cerrar los ojos frente a la evidencia física que dejan tras de sí. Hemos desempacado los testimonios, la física imposible y el peso de las instituciones intentando contener, pues, el lodo de la realidad. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda de las fuentes. Hasta la próxima inmersión.